Diciendo. Mil disculpas porque se ha cortado justo en plena explicación. Y ahora sí, como les estaba mencionando, ¿para qué yo les estoy haciendo esta secuencia de reacciones de un compuesto que parece medio complicado como la sal diazonio? Y la razón principal de todo esto es porque la sal diazonio nos permite llegar a múltiples compuestos de manera más sencilla. Ya, yo les voy a explicar esto de esta manera y pongan atención a lo que les voy a decir. Fíjense, ya hemos obtenido, imagínense que ya hemos obtenido la sal de diazonio a partir del benceno. Ya, con la sal de diazonio lo que podemos hacer es lo siguiente. A partir de la sal de diazonio podemos obtener, por ejemplo, todos estos compuestos. Mil disculpas, una vez más está... Caramba, ya. Ahí está. ¿Ya? Fíjense que la sal de diazonio está al medio. Y lo que me permite es, en combinación con distintas reacciones, lo que me permite es identificar, perdón, obtener distintos compuestos, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, es el fluorobenceno, por ejemplo, el que está aquí encima, que acá está, aquí encima. Sigan por favor al punto rojo. Y este, por ejemplo, es haciendo reaccionar la sal de diazonio con lo que es el hidroborofluoruro. El hidroborofluoruro, el hidroborofluoruro o el, el hidroborofluoruro es el que reacciona y al final de cuentas obtenemos en este caso el fluorobenceno. ¿Ya? En este otro caso, si hacemos reaccionar, por ejemplo, la sal de diazonio con lo que es con lo que es el ácido hipofosforoso, lo que obtenemos, por ejemplo, es el benceno. Ya, bueno, ¿para qué quería el benceno? Si por ahí no sé, quieres quitar y quieres volver a benceno, por ejemplo, puedes hacerlo con el ácido hipofosforoso cuando haces reaccionar la sal de diazonio. Cuando haces reaccionar la sal de diazonio, por ejemplo, con lo que es el cianuro de cobre, ya cuando haces reaccionar con el cianuro de cobre, por ejemplo, aquí obtienes el cianobenceno, que es este, el grupo ciano unido al anillo bencénico, ¿ya? Y si, por ejemplo, quiero volver a un grupo fenólico, como por ejemplo aquí, lo que tengo que hacer es utilizar agua en presencia de un ácido que está representado precisamente con este H, ¿ya? De la misma manera, fíjense a su derecha, por ejemplo, sigan el punto rojo. Ácido clorhídrico más lo que es el cloruro de cobre. El cloruro de cobre, por ejemplo, puede obtener en este caso el clorobenceno. Y de la misma manera, en este caso, si hago reaccionar la sal de diazonio con ácido bromhídrico en presencia de bromuro de cobre, por ejemplo, puedo obtener lo que es el bromo benceno. ¿Ya? Y por ejemplo, si quiero obtener el yodo benceno, por ejemplo, hago reaccionar con lo que es el yoduro cúprico, la sal de diazonio para obtener el yodo benceno también. Entonces, esta sal de diazonio, como se dan cuenta, es mi llave para obtener múltiples compuestos, ¿ya? Y que en muchos casos no están estipulados en mis reacciones principales, es decir, que no me es posible hacer de otra manera más sencilla, como lo eran en este caso, ¿ya? Entonces, fíjense que la sal de diazonio entonces tiene múltiples aplicaciones y que nos sirve, ¿ya? Lo único que ustedes tienen que recordar, o bueno, lo que tienen ya que tener en su cabeza o a mano, por ejemplo, cuando se impriman este formulario, es que esta es la obtención de la sal de diazonio. Primero la nitración con presencia de ácido sulfúrico para obtener grupo nitro. Este grupo nitro lo reduzco con lo que es ácido clorhídrico en presencia de zinc para obtener lo que es el amino. Este amino, este grupo amino, lo que hago es hacer reaccionar con lo que es nitrito de sodio en presencia de ácido sulfúrico
en presencia de H2SO4 ácido sulfúrico y en presencia de ácido clorhídrico en temperatura menor a 5 grados centígrados para obtener lo que es la sal de diazonio. ¿Ya? La sal de diazonio. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Ahora, chicos, yo les voy a pedir y, bueno, perdón, yo les voy a explicar una parte más que no sé si está en su formulario. No sé si está en su formulario esta parte o no está en su formulario, así que yo lo voy a revisar un momento en el PDF que les acabo de mandar. Si alguien me puede verificar, chicos, si en el PDF está esta parte, estaría muy agradecido. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Perdón, chicos. Ahora sí. Si alguien me puede verificar si hay esta parte en la parte de su formulario, chicos, porque es el único que está ahí. ¿Han revisado, chicos? ¿Se Sí, tuvieron? sí está ambos. Ya. Esto es lo siguiente, chicos, y les voy a pedir que presten mucha atención, ¿ya? Les voy a explicar de manera bien sencilla, ¿ya? Los activadores, chicos, esto es para poner más de un compuesto dentro del anillo aromático. Recuerdan que al principio yo les dije que existían tres posiciones y esas tres posiciones, a ver, perdón, ahora sí lo van a ver así, ya. Recuerden que en el principio yo les dije que habían tres posiciones y esas tres posiciones eran orto, para y meta, no sé si se recuerden. Estas posiciones precisamente hay una serie de reglitas para poder posicionarlos de manera orto, para y meta. Y es precisamente esas reglitas las que está explicando esta tabla de clasificación de los sustituyentes o de los orientadores. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer, chicos, por ejemplo, es, fíjense que acá hay activadores fuertes y activadores moderados. ¿Ya? Si digamos que quisiera poner un compuesto en posición orto o para, lo primero que tengo que poner, por ejemplo, son estos activadores para luego poner el otro compuesto B en la posición para, ¿ya? Digamos que A es estos de acá y B serían los que voy a poner después para que me lo oriente en posición para, ¿ya? Es como decir, por ejemplo, imagínense que ustedes suben a un minibús, ¿ya? Cuando suben a un minibús, chicos, lo que van a hacer es, por ejemplo, sentarse en una posición determinada, ¿ya? Cuando se sientan en esa posición determinada, ¿otra persona puede sentarse encima de ustedes? No, No puede no, sentarse, ¿no? ¿Dónde puede sentarse, por ejemplo? Tal vez puede sentarse a su lado, o digamos que, no sé, por ejemplo, si están en el asiento de adelante, por ejemplo, y solamente entra un pasajero, todos los demás pasajeros, ¿dónde se tienen que sentar, chicos? Atrás, ¿no ve? Eso es lo que me está explicando esta tabla. Ahora, lo que yo voy a preferir hacer para que ustedes me entiendan mejor, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a tratar de explicar directamente con un ejercicio, ¿ya? Vamos a tratar de explicar directamente con un ejercicio. Vamos a cargar por acá y vamos a poner el ejercicio acá. Ya. Por ejemplo, en su examen les va a decir a partir del benceno obtener y así sucesivamente, ¿ya? Entonces yo voy a hacer con letra muy rápida, perdón si es que no se entiende muy bien. Ya. Me dice a partir del benceno obtener orto, nitro, yodo, benceno. ¿Ya? A partir del
benceno, obtener O, que significa orto. Esto por ese caso significa orto. Si fuera P, ¿qué significaría, chicos? Para. Para. Orto, nitro, yodo, benceno. Ok. A partir del benceno, obtener orto, nitro, yodo, benceno. Lo primero que tengo que hacer es ver qué cosa es lo que tengo que obtener, hacia qué tengo que llegar. ¿Ya? Para estos compuestos es necesario ver qué es lo primero que tengo que obtener, ¿ya? Ok. Ok, aquí está el anillo aromático. Orto, nitro, yodo, benceno. Ya, el nitro, ¿en qué posición tiene que estar, chicos? Digamos que el nitro va a estar acá, NO2, lo voy a poner acá. Para que sea orto, chicos, ¿dónde tiene que estar su posición? Recuerden que orto es como una O, hemos dicho, ¿no ven? Es como una O, hemos dicho. ¿Dónde tiene que estar la posición, el compuesto? ¿Dónde tiene que estar? Donde sale la colita. Donde sale la colita, no ve a su lado, es decir. Entonces, el orto, la posición orto sería acá, que tiene que estar el yodo a su lado. Ay, perdón, chicos, estoy eh, con otro, con otro color. Acá. Acá tiene que estar. Entonces yo voy a borrar esto y lo voy a poner con azul ahora esto. Ya. Recuerden que nitro es NO2, chicos, de ahora en adelante, ¿ya? Nitro es NO2. Orto, nitro, yodo, benceno. Orto, nitro, yodo, benceno. Orto, nitro, yodo, benceno. Orto, nitro, yodo, benceno. ¿Ya? Orto, nitro, yodo, benceno. Ahora, chicos, ¿hay alguna manera? Fíjense ahora cómo vamos a resolver el problema. Lo que tenemos que hacer para resolver este tipo de problemas, y vamos a tratar de poner en una secuencia de paso. Primero es identificar, ¿ya? Ya hemos identificado. Primero es escribir. Escribir el producto deseado. Ya. El paso número 2 es analizar, analizar los componentes. Ya. Analizar los componentes a meter o a adicionar. ¿Cómo podemos decir? Ya. Analizar los componentes del anillo bencénico. Ya. ¿Cuáles son mis componentes del anillo bencénico en este caso? Yo doy el nitro. El yodo y el nitro. ¿Ya? El paso número 3 es identificar cuál adicionar primeramente. Identificar cuál adicionar primero. ¿Ya? Para que identifiquemos cuál adicionar primero, lo que tenemos que hacer es dos reglas. La primera, si vamos a necesitar sal de diazonio para obtener, eh, para, para obtener el compuesto. Si necesitamos sal de diazonio para obtener lo que queremos meter. Y lo segundo es ver si es activador o desactivador según la tabla de orientador o desactivador según la tabla de orientadores, ¿ya? El paso número 4, o bueno, sí, lo vamos a poner como paso número 4, pero va a ser opcional.
Así que lo voy a poner con un color rosado. Enmascarar de ser necesario. El paso número 5, adicionar el otro compuesto. En la posición deseada. Creo que es al revés posición, ¿no? Estoy escribiendo mal. No, estaba bien, sí. Cuando hablamos de la posición deseada, estamos hablando que viene entre en orto, en meta o en para, según lo que necesitemos para cada ejercicio. Y por último, si es que hemos enmascarado, tenemos que desenmascarar. Desenmascarar si hemos enmascarado. Ya, básicamente es esto. Y si pueden, tómenle un screenshot para que puedan resolver los problemas después, ¿ya? Digamos que se les estoy resumiendo cómo tendrían que identificar todo esto para que puedan resolver los problemas de manera adecuada, ¿ya? A ver, vamos a seguir los pasos y vamos a ver si nuestra secuencia de pasos sirve o no sirve o es una completa basura y el Oxy no sirve. Ya. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el producto deseado. Es decir, el producto que tenemos que obtener. ¿Ya hemos hecho eso, chicos, o no hemos hecho eso? Ya está. Ya hemos hecho, ¿no ven? Ya, el paso 1 ya hemos hecho. Ya hemos hecho el paso 1. El paso 2, analizar los componentes del anillo bencénico, es decir, o bien el nitro o bien el yodo. Ya hemos analizado, ya hemos identificado en realidad. Ok, lo tercero que tenemos que hacer es lo siguiente, identificar cuál adicionar primero. ¿En base a qué? Primero, en orden, ¿no ven? En orden. Primero, si necesitamos sal de diazonio. Y segundo, activador o desactivador en tabla de orientadores. Para eso lo que yo voy a hacer es cambiar hacia el, hacia el, hacia mi tablita. ¿Hay alguna manera de obtener el nitro sin sal de diazonio, chicos? Por nitración. Nitración. Sí, directamente por nitración. Ahora, ¿hay alguna manera de obtener el yodo por sal de diazonio, chicos? Perdón, sin sal de diazonio en realidad. Sin recurrir a la sal de diazonio. Halogenación. Halogenación, pero una vez más, chicos, la halogenación solamente me sirve para cloro y para bromo. Ya anótenselo en su cuadernito cuando vayan a imprimir esto. La halogenación les sirve para bien cloro o para bien bromo. Para yodo y para flúor, sí o sí, entonces necesitamos ir a la sal de diazonio. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿necesitamos ir a la sal de diazonio? Sí. Sí, entonces lo primero que tenemos que adicionar, ¿cuál es? ¿El yodo o el nitro? El yodo porque necesitamos obtener la sal de diazonio para obtener el yodo benceno que está en la parte inferior de acá abajo. Este yodo benceno que es precisamente lo primero que vamos a obtener. ¿Ya, chicos? Entonces, como necesitamos forzosamente la reacción de sal de diazonio, lo que yo voy a hacer es ponerme acá la reacción de sal de diazonio. Imagínense que están en su examen y yo no me he memorizado, tenía 5 parciales, tenía que estudiar, mi ex me ha cortado,
tenía que verme con mi chico, mi perro se ha muerto, no sé, ya, digamos que por razones de la vida no han estudiado. Pero acá digamos que tienen su formulario, así que con ese digamos que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces la reacción de la sal de diazonio, el paso 2 ya hemos hecho también. El paso 2 ya está. El paso 3 también ya está. ¿Cuál es el primero? Hemos identificado que va a ser aquel que tenga la sal de diazonio. Así que aquí vamos a hacer el paso 3. Ya hemos identificado que primero el yodo, ¿ya? Primero va el yodo. Primero va el yodo. Entonces lo que yo voy a hacer, chicos, es acomodarme acá. Digamos que, no sé, por alguna razón de la vida no me sé la reacción de memoria, así que digamos que así lo estoy haciendo. Ya, se tendrían que saber, chicos. Lo que yo hago es el anillo bencénico. Este paso es mecánico, chicos, ¿ya? El anillo bencénico, no me olvido de ponerle su circulito al medio, porque si no es ciclohexano. Hacemos reaccionar con ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico. Lo que aquí sucede es que existe una nitración donde el compuesto NO2 se está uniendo acá. Luego lo que yo voy a hacer es una reducción con zinc en presencia de ácido clorhídrico. Entonces acá lo voy a escribir, reducción con zinc en presencia de ácido clorhídrico. Y de esta manera, este grupo nitro se está transformando, la parte verde de la molécula se está transformando en un grupo amino que va a ser NH2. ¿Ya? Una vez que he hecho eso, lo que yo hago es hacer reaccionar con el nitrito de sodio, NaNO2, en presencia de ácido clorhídrico, en presencia de ácido sulfúrico, en temperatura menor a 5 grados centígrados. Y lo que yo ya obtengo para este entonces es la sal de diazonio, donde este compuesto, fíjense este nitrógeno de acá, y sé que está muy pequeño, les voy a pedir que ustedes hagan zoom, aquellos que me están viendo en su celular. Fíjense que este nitrógeno tiene 4 enlaces, por eso es que toma la carga positiva en la parte del nitrógeno, ¿ya? Este nitrógeno tiene 4 enlaces. Y este está unido de manera positiva o negativa con el cloro, que el cloro está aportando la parte negativa a la molécula. Así que no se ve muy bien. Les pido disculpas, solo que la pizarra ya no me deja escribir más al canto. ¿Ya? Entonces, chicos, hasta acá lo único que hemos hecho es seguir mi formulario al pie de la letra para obtener la sal de diazonio. ¿Ya? Una vez que ya tengo la sal de diazonio, lo que yo voy a hacer es reescribir esta sal de diazonio para que se vea un poco, bueno, para seguir con la reacción. Vamos a decir que aquí abajo está siguiendo la reacción. Estoy volviendo a reescribir la sal de diazonio, como ustedes están viendo acá. Y de tal manera que acá estoy obteniendo la sal de diazonio. Fíjense cómo ya solamente estoy escribiendo esta parte de la molécula, la parte que está en corchetes. Ya no estoy escribiendo toda la parte de la molécula. Y lo que yo voy a hacer ahora es hacer reaccionar. ¿Con qué compuesto tengo que hacer reaccionar según el formulario para obtener el yodo benceno? Yoduro de potasio. Yoduro caíno, ¿ve? Yoduro de potasio. Simplemente eso hago. En la fórmula, o si no, acá le puedo poner como más, o si quieren sobre la flecha, yoduro de potasio. Y en este caso lo que obtendríamos es, en este caso, el yodo benceno. El yodo benceno. El yodo benceno. Ya. Listo. Hasta aquí entonces lo que yo he hecho es obtener el yodo benceno porque en mi formulario me decía, bueno, en mi secuencia de pasos me decía que lo primero que tengo que considerar es la secuencia de la sal de diazonio porque esa secuencia es muy reactiva, ¿ya? Ahora yo voy a ver el yodo, qué clase de orientador o desorientador es, ¿ya? Cuando hablamos de orientadores,
Y cuando hablamos de activadores o desactivadores, eso se refiere a lo siguiente, ¿ya? Activador, fíjense acá, en su tabla ustedes van a tener, ¿están viendo el formulario, no, chicos? Sí, Augusto. Ya. En su tabla ustedes van a tener activadores, como ustedes están viendo, y desactivadores, ¿ya? Los activadores aumentan la velocidad de la reacción, los desactivadores ralentizan o desactivan la reacción, ¿ya? Eso es lo que significa. Entonces, si quisiera recapitular o si quisiera poner, digamos, un resumen, digamos que pondría lo siguiente. Ya, primero activador, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos dicho que era el activador? Aquel que activa o aumenta la velocidad de reacción. Ese es un activador, ¿ya? Y un desactivador, como su propio término indica, un desactivador ralentiza, ralentiza o vuelve lento, le pondremos o desactiva una reacción, ¿ya? Entonces, yo les pregunto por lógica o por sentido común. Por lógica o por sentido común. Fíjense que aquí les estoy poniendo un poquito porque esto es necesario que lo recuerden. Por lógica o por sentido común, chicos. ¿Cuál creen que es mejor poner? ¿Un activador o un desactivador? Activador. Un activador, ¿no ven? Cuando les decían estos pasos, por ejemplo, activador o desactivador según una tabla de orientadores para identificar cuál adicionar primero, porque esa es la clave de todo esto, identificar cuál adicionar primero, ¿ya? En este caso, como era sal de diazonio, hemos tenido que hacer primero que el yodo entre. Pero, chicos, si es que ustedes no tienen que usar la sal de diazonio, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es usar el activador o el desactivador, criterio de activador o desactivador. Los activadores, por mucho, chicos, por mucho, los activadores tienen que ponerlos por encima de los desactivadores, ¿ya? Por mucho, chicos. Es decir, obviamente tienen que poner a los desactivadores por encima de los activadores por encima de los desactivadores. Porque los desactivadores lo que van a hacer es desactivar, ralentizar, volver lenta la reacción, ¿ya? Ahora, por ejemplo, chicos, fíjense que en esta tabla hay activadores fuertes, desactivadores moderados, activadores débiles, desactivadores débiles, ¿ya? Y activadores moderados y desactivadores fuertes, ¿ya? En ese orden en el que están, chicos, es el orden precisamente en el que tenemos que poner, ¿ya? Es decir, primero prefiero poner a los activadores fuertes en primer lugar. Segundo, a los desactivadores moderados. En tercer lugar, a los activadores débiles. Y en cuarto lugar, a los desactivadores débiles. En el caso de los ortopara, porque esto es para los ortopara. Ahora, en el caso de los meta, de la misma manera. Para los meta, primero, obviamente, los activadores moderados y segundo, los desactivadores fuertes. ¿Ya? Entonces, chicos, esta tabla está ordenada de tal manera que te está diciendo, hey, primero si tienes la posibilidad de poner estos grupos, los que están en el grupo 1 o 2, ponlos primero.
Y en el último caso pondrías, o como final pondrías el 3 y el 4, ¿ya? De la misma manera, en la parte amarilla, los orientadores meta es lo que te está diciendo esta tabla. Hey, primero pon estos, el SO3H, el CN, el CO2H, el CO2R, el CHO, el COR. Estos grupos pon primero y después pon por último el NO2, el NR3+, que nunca vemos eso, y tampoco los otros que es el CF3 o el CL3. ¿Ya? Entonces, lo que la tabla les está sugiriendo, chicos, es que ustedes pongan los orientadores en ese orden. ¿Ya? Que ustedes pongan los orientadores en ese orden. Ya, chicos, entonces acá, por ejemplo, en nuestro ejemplo está el yodo. Ya hemos puesto el yodo porque necesitamos la sal de diazonio para poner el yodo. Ya hemos puesto el yodo. Vayan a la tabla. Se puede ver la tabla, ¿no, chicos? Sí. Sí. Ya. Vayan a la tabla. ¿Qué tipo de orientador es el yodo? ¿Dónde está? Desactivador débil. Es el peor, ¿no? Desactiva y es débil. ¿Ya? Es el peor. O sea, los halógenos están en lo peor. Es lo último que hay que poner. Pero como no tenía otra opción, he puesto de primeras porque sí o sí necesitaba la salida de sonio para poner el yodo. Pucha, ya bueno. Entonces, desactivador débil, ¿en qué posición, chicos? Orto y para. Orto y para. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner el desactivador débil orto para. ¿Eso qué quiere decir? Que el yodo levemente me va a orientar en posiciones orto y en posiciones para. ¿Ya? En posiciones orto y en posiciones para. ¿Ya? Fíjense. Entonces, ¿en qué posiciones me estaría orientando el yodo? En esta posición y en esta posición. En posición orto y en posición para. Dicho sea de paso, chicos, dicho sea de paso, esta posición orto es lo mismo que decir esta otra posición orto, que son las que les estoy poniendo con verde. Ambas posiciones describen la misma posición orto, porque es al ladito, ¿no ven? Ya bien sea de un lado o bien sea del otro lado. En cambio, la para no hay dos posibilidades porque solamente es el perpendicular o el opuesto a la posición inicial. Ya, entonces el yodo va a orientar en posición orto o en posición para. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Ya, chicos, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Como es un desactivador, chicos, y como es un desactivador moderado, es lo peor. Yo tengo que aquí añadir un un enmascarador, ¿ya? El enmascarador que yo voy a unir a la reacción es un enmascarador grupo sulfo, ¿ya? Este enmascarador grupo sulfo debería estar aquí en su tabla, aquí. Este enmascaramiento yo voy a hacer de sulfonación con H2SO4, ¿ya? Con ácido sulfúrico, para hacer un enmascaramiento reversible, ¿ya? Fíjense entonces lo que voy a hacer. Fíjense entonces lo que yo voy a hacer. Ah, ya no tengo espacio en esta pizarra, así que vamos a tener que cambiar de pizarra. Auxi, 3 minutos quedan. Ya. Solamente vamos a hacer el enmascaramiento y vamos a retornar para terminar el problema. Ya. Lo que yo hago ahora es enmascarar esto con el H2SO4. En exceso. ¿Ya? Esta reacción es reversible, por lo tanto, lo que me obtengo es el grupo sulfonado, ¿ya? En dos posiciones. La primera posición va a ser la posición orto y la segunda posición va a ser la posición para. Ya. La primera posición, entonces, es la posición orto. Fíjense, digamos que está aquí, SO3H. Y la segunda posición va a ser la posición para, que va a ser acá, SO3H. ¿Ya? Ahora, chicos, fíjense. Ahora ya hay dos grupos, ¿ya? Hay un desactivador débil, que era precisamente este yodo,
este yodo, este desactivador débil y el otro que es el SO3H, este orientador. Ahora vamos a ver qué clase de orientador es este. ¿Qué clase de orientador es este SO3H, chicos? Según su tablita. A ver, búsquenlo. Activador moderado. Activador moderado, ¿en qué posición? Meta. Meta. Ya. Si yo pusiera el activador moderado en posición meta para el primer caso, ¿dónde me tendría que poner? Me tendría que poner aquí, porque ese sería meta, o bien 1, 2, salto, fíjense, 1, 2, salto, o bien aquí. ¿Ya? Ese sería el primero. El segundo, si este fuera para el segundo caso, es decir, este obtendría el orientador meta, como ya es activador, ¿dónde tendría que poner el activador? El siguiente compuesto que entre. O bien aquí, porque es dos pasos, 1, 2, recuerden la M, o bien aquí, que sería igual la misma posición, solo que al otro lado. ¿Cuál es el que yo quería, chicos? ¿Cuál es el que yo quería? ¿El primero o el segundo caso? Recuerden que ese SO3H va a salir después. ¿Qué cosa es lo que yo necesitaba? Orto, nitro, orto, yodo, nitrobenceno. ¿Ya? Y es precisamente, entonces, ¿cuál de los dos casos es, chicos? ¿Con cuál de los dos casos voy a obtener esa posición? ¿Con el primero o con el segundo? Segundo caso. Sí, con el segundo. Eso vamos a hacer después de que reconectemos la clase. Nos vemos en un momento.